Hola, ¿cómo están? Pues continuaremos con el ejercicio de fórmulas que quedó pendiente y es este relacionado a los nombres y los diferentes puestos, así como los diferentes tipos de registro que se tienen para cada uno de los registros que estoy seleccionando en estos momentos en pantalla. Para ello, pues habíamos identificado tres tipos de puestos, como lo es el gerente, la secretaria del operador, y cada uno de esos puestos tiene asignado un sueldo mensual, horas extras o el mix. ¿Cuál es el objetivo? Pues identificar con funciones y con fórmulas cuánto recibe cada empleado, es decir, la suma de su sueldo más sus horas extras menos el descuento del mix. Pero primero, para saber qué va a percibir, pues necesitamos hacer las validaciones y descubrir pues a cuál de esas 9 combinaciones pertenece cada uno de estos registros que ahora yo estoy marcando con un fondo eh, pues rosado pálido en estos momentos. Para ello yo voy a tener que hacer en cada celda 9 validaciones y lo primero que voy a ir a hacer es comparando cada uno de estos puestos con los tres tipos de registro asociado. Cuando yo termine con el gerente, procederé a hacer el de la secretaria y luego procederé a hacer el del operador, todo esto utilizando los condicionales sí e i. Muy bien, para ello yo empiezo con sí y la primera condición es que este puesto sea igual al puesto del gerente. Y eso se va a conjugar con que sea el tipo de registro relacionado al salario mensual. Si se cumple esa condición, yo voy a colocar el valor del salario del mes. Si no se cumple, yo voy a hacer otro condicional. ¿Y cuál va a ser ese otro condicional? Pues bueno, la otra que puede ser que este puesto sea igual a un gerente y lo que va a cambiar es la segunda parte, que este tipo de registro sea igual a sus horas extras. Si eso llega a cumplirse, ¿qué es lo que voy a operar? Pues lo que voy a operar es su salario por hora por 1.5, esta es la fórmula para calcular las horas extras, por el número de horas. Si eso no se cumple, paso a la tercera condición. Voy a validar que el tipo, perdón, aquí falta un i, que el tipo de puesto sea el de un gerente y también que este tipo de registro sea el descuento del IX. ¿Qué operación voy a hacer en este caso? Pues al salario del gerente lo voy a multiplicar por 0.0433. Si no se cumple esa condición, entonces ya voy a validar lo mismo para la secretaria. Voy a ver y a decir si y el puesto es igual a el de la secretaria y la otra condición es que el tipo de registro sea el sueldo mensual. Ahora voy con la secretaria a validar sus tres tipos de registro. ¿Qué pasa si esto es válido? Voy a colocar su salario. Si no es válido, sigo haciendo mis condicionales. Ahora voy a validar que el puesto sea siempre el de la secretaria, pero lo que va a cambiar es la condición del tipo de registro. Ahora voy a ver que el tipo de registro sean las horas extras de la secretaria. Teniendo esta condición, entonces yo voy a decir que va a ser su salario por hora por 1.5 por el número de horas. Si no cumple esta condición, entonces vamos con la siguiente validación. Valido que el sí, en efecto, sea todavía la secretaria. Y mi siguiente condición es que el tipo de registro sea el descuento del IX. Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué pasa si se cumple esta condición? Pues voy a multiplicar el valor de su salario por 0.0433. Terminé con el gerente y la secretaria, ahora voy con las tres condicionales del operador. Primero digo sí y, lo primero que tengo que ver es que este puesto sea igual al de operador.
Y la otra es que su tipo de registro sea el sueldo mensual. Si eso se cumple, voy a desplegar su salario. Si no se cumple, voy a hacer la siguiente validación. Y penúltima, que este puesto sea igual al operador y que este registro sea igual a las horas extras. Si eso se cumple, lo que voy a colocar es este salario por 1.5 por el número de horas extras. Y finalmente, voy a verificar que este puesto sea el del operador. Aquí, perdón, me faltó el sí y. Este puesto es igual al del operador. Y la otra condición es que este registro sea igual al del descuento del IEX. Teniendo esto, ¿qué va a pasar? Pues bueno, voy a multiplicar su salario al mes por 0.0433. Y si no se cumple, quiere decir que no está dentro de ninguno de esos valores, voy a colocar 0. Mucho cuidado ahora en el cierre de los paréntesis. Como les mencioné, a medida que voy cerrando los paréntesis, la barra se va llenando y me va ayudando mucho a encontrar cuántos paréntesis yo tengo que cerrar. Cuando desaparece es que ya he cerrado todos los paréntesis que debía cerrar. ¿Qué es importante ahora? Pues saber si las celdas que tengo que fijar son las adecuadas. ¿Qué celdas serán las que debo de fijar? Seguramente ustedes pensarán que es el tipo de celda del A3, A4 y A5 y el F3, F4 y F5. Vamos a fijar entonces las A4 y las que estén relacionadas con F. Todas las que tengan A y las que tengan F. Espero que no se me esté quedando ninguna. Vamos a verlo. Las del F, perdón, las de F3, 4 y 5, ¿verdad? F14 no, porque son las que se van a ir corriendo hacia abajo. Esta es A5, esta sí la voy a fijar. F3 también la voy a fijar. D4 también la voy a fijar. Todas las que tengan del 3, 4 y 5, de hecho, las voy a fijar. A, D y F. Aquí, esta también. A, D y F. Vamos a ver. Esta F no, quedamos en que no. Esta es de 3, esta sí la voy a fijar. F3 también. D4 también. F4, por supuesto. D4, A4. G4, sí, también las G. Tendré que ir fijando. Ciertamente. Este es F14, esta no. D4. A5. Importante. F4 también. D5. A3. F5. D5. A4. G5. F14 no. D5. A5. Y F5. Esto deberíamos estar listos y como ustedes pueden ver, aparece Ricardo García, es el puesto 3, que es el de operador, 2.500. Vamos a probar ahora arrastrar
Y bien, ya contando con nuestra fórmula fijada en todas las celdas que debemos fijar, pues vamos a proceder a arrastrar hacia abajo y tendremos ya nuestros registros. Vamos a verificar. Entonces, aquí son las horas extras, 11 horas por 1583, 63, perdón. Vamos a verificar que esté haciendo lo correcto. Son 171, pero esas las tenemos que multiplicar por 1.5, 257.81. Podemos ver que, pues, salvo algunas aproximaciones, está en lo correcto. Muy bien, recordemos que el registro del X tiene que ser un registro negativo. Entonces, pues bueno, en los registros del X esto lo debíamos haber hecho en la fórmula, pero lo vamos a poner como un número negativo, ¿verdad? Aquí, en cada uno de los registros del X, vamos a poner un menos anticipando nuestra operación en todos los que tengan 4.33. Antes de ellos vamos a colocar un signo menos entre paréntesis, ¿verdad? Para indicar que es una operación negativa. Y ahí ya tenemos nuestra operación negativa. Pues voy a replicar lo mismo hacia abajo y listo. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular entonces cuánto recibe cada empleado? Si ustedes ven aquí, ya tenemos nosotros una idea, ¿sí? Únicamente, pues estamos viendo que sea este valor. Y usamos la fórmula, la función sumar sí. ¿Qué es lo que hace sumar sí? Busca dentro de este primer rango de datos, si se encuentra este valor, pues suma los valores de esta segunda columna, de la columna del monto. Vamos a trabajar con esta de acá entonces. Entonces vamos a ver sumar sí. Sumar sí en este rango, y así opera la lógica de la fórmula, sumar sí en este rango. El criterio es que esta celda, ¿sí? Es decir, él va a sumar de todos los de la columna seleccionada en primera instancia, donde está Edgar Meléndez 3 veces, Ricardo García 3 veces y Mónica Gómez 2 veces. De todo ese rango, él va a agarrar únicamente a los que se llamen Ricardo García. Ese va a ser el criterio y lo va a sumar de los valores que estén en la columna de las G. ¿Qué tendríamos que hacer para después replicar nuestra fórmula? Pues aplicar referencia absoluta para estos valores de acá y ya podríamos arrastrar hacia abajo para encontrar cuánto recibe cada uno de ellos. Y bueno, en esa línea, esto sería todo entonces con la resolución de este ejercicio. Cualquier duda, comentario, pueden dejármelo en los canales que ustedes ya saben. Ha sido un gusto poder saludarles nuevamente y nos vemos en una futura ocasión. Hasta pronto.